Muy buenas, aquí en los estudios de Buenas Noticias de Gran Gozo. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, dijo: ay de mí si yo no predico el Evangelio. Cuando le escribe a los Gálatas, dice que a él se lo reveló Jesucristo personalmente, el Santo Evangelio, las buenas noticias de Gran Gozo. Y me toca compartir contigo un regalo que Dios quiere hacerte, para que veas la diferencia entre lo que significa algo que tú haces o algo que tú recibes de Dios que Dios hace en ti. La diferencia está bien marcada. Y vamos a comenzar allá cuando Pablo escribe a los Hebreos en el capítulo 11 y se refiere a las personas que tuvieron manifestación de fe. Y me voy a referir, antes de los otros que tuvieron esa manifestación de fe, como fue Abel y como fue Abraham, etcétera, etcétera, a la mamá y el papá de Moisés. Comenzando en el versículo 23 al 38, dice: por la fe de los padres de Moisés dejaron Egipto. O sea, no temiendo al rey, porque el rey mandó a matar a todos los niños. Y ellos por fe. Antes de que Abraham ya fuera un adulto y fuera un líder del pueblo, los padres tuvieron fe para salvarlo a él y salvarse todos. Después, la palabra dice, y esto es una experiencia que tuvo Moisés tremenda también, dejó Egipto, no temió a la ira del rey, rehusó llegar a ser como un faraón, como un rey más, escogió la aflicción, no quiso las comodidades temporales, miraba la recompensa, se sostuvo como viendo al invisible. Ese fue Moisés. Ahora viene aquel niñito que creció allí en Egipto, en la casa de la hija de Faraón, y casi lo que le tocaba hacer ya era ser Faraón. Y dijo: no, me voy con mi pueblo, no quiero esa vida temporal de pecado y de vicios y de riquezas. Yo quiero estar afligido con mi pueblo, porque Dios me llamó a mí desde antes la fundación del mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la Biblia en Números 13:3, Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Eso es tremendo. Como este hombre, que dice la Biblia que era el más manso de todos los hombres que existían en ese tiempo, y mató de un golpe a un egipcio, porque vio lo que estaba sucediendo, vino a defender, y entonces mató al egipcio y tuvo que salir huyendo. Y sin embargo era el más manso de todos. La Biblia dice en Mateos 11, en el versículo 28, que Jesús enseña diciendo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahora, aquí no dice la Biblia que tú tienes que mirar a Jesús para ser manso. Aquí dice la Biblia que cuando tú lo miras, aprendes, viéndolo a él manso, que descansando a través de él, tú tienes descanso. No dice que tú tienes que ser manso, ahí no lo dice. Ahí dice que aprende de mí, que soy manso, para que encuentres descanso para tu alma. Y eso es muy bonito, porque tienes que estudiar a Jesús mirándolo en el contexto de que Él murió y que fue fiel y que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mirándole ahí como Él se humilla hasta llegar a ser un crucificado por amor a nosotros. Y cuando tú miras eso, tú descansas de tu pecado, de tus cargas, porque Él fue el que llevó todo el peso. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia dice que Moisés se le aparece a Jesús 1500 años después, en el monte de la transfiguración. Y allí estaba Elías también. Y los discípulos, allí estaba Pedro, Santiago, Juan, y llega Pedro: Señor, vamos a hacer 3 casas. Una para ti, una para Elías, otra para Moisés. Y de pronto el Espíritu Santo interrumpe lo que Pedro estaba diciendo y dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, a él oíd. Y entonces dice que cayeron en el suelo como muertos. Jesús les puso la mano: no teman. Y entonces cuando se levantan, la Biblia dice: y vieron solamente a Jesús. Porque Él es el que hace descansar. Él es el que rompe las cadenas, esas cargas que traemos muchas veces que no podemos con ellas. Y la Biblia dice, y lo dice muy lindo aquí, Filipenses capítulo 2, versículo 5, haya en ustedes el mismo sentir que tuvo Jesús. Eso es algo que hay que experimentarlo mirándolo a Él.
porque Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Y cuando lo menciona él en uno de sus escritos, dice que Dios era misericordioso y tardo para la ira. Ese era el Dios que Moisés miró en el espíritu, sosteniéndose como viendo al invisible, y por eso llegó a ser el hombre más humilde. Pero cuando tú vas a Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 26, la Biblia dice que el fruto del espíritu tiene que ver con el primer sabor, que es el amor, la fe, la paz, y hay uno de los sabores que es la mansedumbre, manso. Ahora, este es un fruto que lo da Dios. No es un fruto que tú lo ganas, que tú lo adquieres, que tú lo vas experimentando hasta que ya tú lo ejercitas. Esto viene de Dios. Pero el apóstol Pablo lo aclara mejor cuando dice en Efesios capítulo 1, 2 y 13 que el día que creímos fuimos sellados con el espíritu de la promesa. Las arras, el anticipo. Quiere decir que cuando Dios nos concedió creer, Filipenses 1:29, primero a los Corintios capítulo 3 versículo 5, Dios nos concedió creer. Cuando Dios nos concedió creer, como también dice el apóstol Pedro, que Dios dio el don del arrepentimiento. Nadie puede decir yo me arrepiento si Dios no te dio el don. Tú no puedes creer si Dios no te hizo creer. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no dice que crea es condicional, aquí crees que te lo concedió. Entonces, si Dios te lo concedió, tú fuiste sellado con el Espíritu de la promesa, que es obra de Dios. Y si tú fuiste sellado con el Espíritu de la promesa, tú tienes el fruto del Espíritu, que tiene 9 sabores. Y uno de ellos es la mansedumbre. Por eso es como hijos de Dios, ahora no tenemos que experimentar, copiar para llegar a ser. Ahora somos porque Él lo hizo. La Biblia lo dice, que somos nuevas criaturas, hechura de Dios. Obras que Él preparó para que andemos en ellas. O sea que Dios en nosotros ha hecho su obra. El querer como el hacer por su buena voluntad. Lo que Él empezó, Él lo termina. En otras palabras, todo es de Dios. Todo es de Dios. Lo que, como siempre decimos en los estudios delante de un grupo de hermanos, que todo esto es para que, como dice Romanos capítulo 15, del 1 al 7, para nuestra enseñanza, para que por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. O sea, cuando nosotros estamos hablando del fruto del Espíritu, nosotros no vimos el día que el Espíritu Santo nos selló, pero un día nos selló. ¿Cuándo fue eso? Yo no sé. Desde niño, desde que yo, la primera vez que fui a estudiar catecismo no pude aprenderme el credo, porque era muy largo y no me dejaron hacer la comunión. Pero después que aprendí, entré. Ahora, ¿cuándo fue que el Señor me selló? ¿Desde antes de la fundación del mundo o el día que creí? El día que creí, dice la Biblia. ¿Cuándo fue el día que creí? Dios lo sabe, yo no lo recuerdo. Pero una cosa sí yo sé, que el fruto del Espíritu me dice a mí que yo tengo que saber, disfrutar, como dice el apóstol Pablo. Hemos recibido el Espíritu de adopción con el cual clamamos Abba Padre. Y ahora, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces, nosotros ahora tenemos que saber si estamos saboreando el amor, la fe, si estamos teniendo paz, si hay mansedumbre, si no somos tolerantes. O sea que tú tienes que ver si estás participando de esa experiencia, cuando alguien quiere herirte, cuando alguien quiere ofenderte, si realmente tú te vas a poner como Jesús se puso, que no abría su boca cuando la gente le decía cosas, él se quedaba calladito la boca, en la mayoría de los casos, porque él era manso y humilde de corazón. Así que dale gloria al Señor porque el Evangelio llega a tu vida y por el Evangelio entonces el Señor te confirma, tú crees, eres sellado, recibes el fruto y al recibir el fruto tienes el sabor de la mansedumbre, manso y humilde. Aprended de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestras almas. Padre, gracias por tu palabra. Hay poder en Jesucristo, hay poder en su sangre, hay poder en el Espíritu Santo, hay poder en tu palabra, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno que están con nosotros, doctor. Gracias por tu invitación, porque estoy en tu segmento, ¿verdad? Pero qué bueno que nos sigas participando de tus libros y de toda esa maravilla que tienes
acerca de la ciencia de Dios. Adelante. Correcto. En el libro Gracia costosa, legalismo barato, trato de explicar lo que es el legalismo por un lado y la gracia por otro lado. Y comparo al árbol del conocimiento del bien y del mal cómo vivir bajo la ley, Así es. sinaítica. Aunque la ley es de Dios, ¿Cierto? Sí. pero si yo me coloco bajo la ley es para que me condene. Sí. Pero hay personas que empiezan a hacer de la ley un ídolo, como hablamos anteriormente. Y al árbol de la ciencia de la vida eterna lo comparo con la gracia. Amén. Claro, la gracia. Porque la vida eterna a través de la gracia del Señor Jesucristo. Y se me ocurrió clasificar al legalismo en tres categorías. Muy bien. Tres diferentes categorías. El legalismo grotesco, el legalismo grosero y el legalismo sofisticado, que es el más peligroso de todos. Bien. Solapado, parece que es gracia, pero no es. No es gracia. El grotesco es la compra-venta de la gracia. Entonces yo te vendo algo, indulgencia, para que peques, total, ya te vendí el perdón. Está muy grotesco, ¿no? Eso yo lo llamo libertinaje. O sea, compro una gracia para poder pecar. Muchos dicen, tú crees en la gracia, entonces vas a robar, vas a matar. No, eso es legalismo grotesco. Sí. No es gracia. La gracia más mis obras, ¿sí?, es el legalismo grosero, porque trato de competir con Dios. Tú hiciste una parte, yo hago la otra parte, y entre los dos hacemos una gracia muy buena. Sí, Eso es muy grosero, eso ofende a Dios. ¿Sí? Sí, y es lo que pasó en el cielo. Sí, pero es una gracia, esa sí que es gracia barata. El legalismo grosero es lo que se llama gracia barata. ¿Sí? Porque yo no puedo hacer nada, ni mi vida de nuevo nacimiento tiene valor, no puedo darle valor, Así es. porque pasa a ser un legalismo grosero. Así es. El legalismo sofisticado es la gracia más mi fe. Entonces yo le quiero dar valor a la fe, ¿Cierto? que es un fruto del Espíritu, pero no puedo poner eso. Entonces parece que es por gracia, ¿sí? Y mezclo mi fe, pero en realidad es por mis obras, de buenas obras. Exacto. Llegas a las buenas obras de todas maneras. Correcto. Está como cuando te dicen, te dan la definición del Evangelio por gracia, pero te dicen, vive el Evangelio. Correcto. Y te ponen en ese punto que tú dices. Lógico. Que sigue siendo legalismo. Pero sigue siendo legal. Correcto. La gracia, y en este gráfico ustedes pueden ver, por gracia sois salvos sin las obras de la ley, dice Pablo. Así es. No está diciendo que quebrante la ley, está diciendo que la gracia no tiene nada que ver con la ley. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Cree en el Señor Jesucristo y la gracia parece ser que es contagiosa. Porque dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo Tú y tu casa. Amén, seguro. Es tan poderosa la gracia que empieza a influenciar en toda la familia. Por ejemplo, yo conocí la gracia gracias a mi hermano Patricio. Y él infiltró la gracia y el conocimiento de la gracia en mi madre, en mi padre, en mis hermanos. Es decir, que es contagiosa. Por eso dice, serás salvo tú y tu casa. Ahora es viral. El nuevo concepto. Es viral, correcto. Se vuelve viral. Está muy bien. Esta es otra forma de expresar el legalismo para tener una manera más pintoresca de expresar. El legalismo grotesco lo puse un vino blanco. Es vino, pero es blanco. Es muy grosero. No es rojo como el vino realmente es. ¿No? El grosero es rosé, porque tiene mezclado. No es ni una cosa ni otra. Entonces es rosé. Y el vino sofisticado es rojo. Es igual a la sangre de Cristo. Pero no es, pero tiene alcohol. O tiene alcohol. Entonces, ese alcohol es lo que lo hace que sea legalismo. Porque la sangre de Cristo es pura. Pura. Y es solamente por gracia. Y no por esto. Dice, por gracia sois salvos, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Cuál es la obra humana? Es el hecho de tomar un clavo, golpear y traspasar
el brazo de Jesús y las manos de Jesús y los pies de Jesús. Esa es la obra humana en el Calvario. Sí. Uh-huh. Y la obra divina es aceptar sumiso la muerte eterna. Y esa es lo que nos salva. Así es. Toda obra es ofensiva para Dios. ¿Verdad que sí? Si es mala, es como el estiércol, las obras malas. Dios las ve como estiércol. Las obras buenas las ve como trapo de inmundicia. Cierto. Solamente la obra de Cristo en la cruz es grato, valor. Olor agradable al Señor. Porque imagínate, cualquier cosa que lleváramos, yo les digo, es como llevar monedas del monopolio, ¿verdad? Inmediatamente él se da cuenta que son baratas, que son ficticias, ¿verdad? Que están llenas de inmundicia, ¿verdad? Correcto, correcto. Así que, en base a esto, decidí escribir otro libro, que lo vamos a comentar en el próximo, y el título es Creación y Redención, como cristianos o como evolucionistas. Muy buen punto. Quédense con nosotros, ya tienen el próximo tema. Qué bueno que están en este programa de Buenas Noticias de Gran Gozo. Que Dios me los bendiga ricamente. Más rápido de lo que hemos pensado. A mí me toca el tema de la redención. Qué gozo me tocó a mí. Pero ¿saben por qué me gozo mucho más? Porque anteriormente me hubiera gustado que para poder hablar de redención, haber hecho un repaso de las cosas, de algo, hacer una introducción, pero ahora ya lo hicieron, ¿verdad? Ya comenzaron a hablarnos acerca de qué significa tener la justicia de Dios, cuál no es la justicia, qué es la justicia. Es muy importante entender eso. Quiero, para poder entrar de lleno en lo que es el tema de la redención, y lo voy a hacer en 10 minutos con la ayuda de Dios, es, número uno, tenemos que darnos cuenta a dónde vamos. ¿Qué es el propósito fundamental? ¿Cuál es su propósito fundamental? ¿Cuál es su número uno de sus grados de apreciación? ¿Cuál es su mayor prioridad? ¿Cuál es la prioridad número uno de ustedes? ¿O cuál debe de ser la prioridad número uno del creyente, del cristiano? Cristo. Ahora, si nosotros entendemos eso, vamos a hacer que nosotros apuntamos hacia Dios, porque Dios se hizo cargo de nosotros. Pero para poderlo entender y poderlo exaltar y poder enamorarnos de Dios y saber que somos uno con Dios, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué es el punto fundamental? Si ustedes van al libro de Romanos, se van a quedar helados. Capítulo 1 y capítulo 2. ¿A quién creen que les habla? Está hablando desde luego a los judíos de Roma, pero les está hablando los pecadores que son. Les está hablando los destituidos que están de la gloria de Dios. Les está hablando de que no hay justo ni a qué, ni a un uno. Y entonces comienza a dar su introducción de cuál es la promesa de Cristo al creyente. Pero cuando va a aplicarlo ahora a los gentiles, el Evangelio, es el Evangelio según Pablo, el libro de Romanos, ¿verdad?, comienza a hablarle al gentil. ¿Y qué le comienza a decir al gentil? ¿Quién es? Destituido también, sin pacto, sin gloria. Esa es la realidad. Entonces, ahora, si nosotros lo aplicamos a nuestra vida, lo primero que debemos de hacer es de quiénes somos nosotros. Y cuando nosotros estamos conscientes de que estamos perdidos en delitos y pecados, esa era nuestra condición, entonces podemos entender las cosas que hizo Dios. Entonces la pregunta no va a ser ¿qué debo de hacer para ser salvo?, sino ¿qué hizo Él para que yo sea salvo? ¿Se fijan el enfoque? Cuando se acerca Nicodemo, cuando se acerca el joven rico, cuando se acercan los griegos, cuando se acercaron los judíos a Jesús, ¿qué le preguntaban? ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Pero ¿dónde está el enfoque? ¿Qué hizo Cristo para ser salvo? ¿Qué fue lo que le dijo al joven rico? Sígueme. No es lo que tú tengas, sino que ¿qué? Lo que yo tengo. ¿Qué le dijo a la mujer samaritana? Si tú me pidieras, yo te daría. Entonces, si nosotros entendemos nuestra posición y vamos a lo que hizo Cristo, ¿verdad que entonces sí lo vamos a alabar? Y si nosotros vamos
a ver que Dios, nuestro Creador, y que a pesar del pecado, a pesar de lo que llama la Biblia la ira de Dios, Él me ofreció salvación. Y para ofrecer salvación, Él me separó para ser salvo, me santificó. El siguiente paso del proceso es entender que la santificación no viene de lo santo que soy yo, sino la separación que Él hizo de mí desde antes de la fundación del mundo. El siguiente punto que debemos entender es que Dios ofrece su justicia. ¿Qué dije yo? ¿Y qué se habló ahorita? ¿La justicia de quién? ¿Hablaste, Juan? La justicia de Dios, no la justicia propia. Entonces, Él me da su justicia, me lo ofrece su justicia. ¿Y por qué? Dice, porque yo proveo. Yo voy a proveer el pago. Entonces, Él ofrece la propiciación. Se hizo propicio a nosotros. Y el siguiente punto es que Él ofreció el medio de quitar el pecado, expiar. Hay una declaración en la Biblia que deberían de ponerla con letras de oro, ¿verdad? Cuando venga Jesús, dice, ya no vendrá en relación ¿con qué? Con el pecado. ¿Por qué? Porque Él lo solucionó. Entonces no dependes de qué te prepares tú, sino de lo preparado que está Él. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora, todos estos pasos que yo estoy hablando, salvación, santificación, justificación, propiciación, ¿de quién es obra? De Él. Él es lo que te está diciendo, yo di todo eso por ti, pagué, expié. Pero ahora viene mi punto. Pero quiero que sepas que todo eso, que es obra mía y que está garantizado, es gratis. Y de eso es lo que significa redención. ¿Saben ustedes que no tiene sentido la cruz si no es redención? No tiene sentido la segunda venida si no es redención. ¿Saben qué es lo que menos han entendido muchas de las iglesias cristianas? El concepto de redención, el concepto del pago completo. ¿A cambio de qué? De nada, más nada. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? La palabra es nada. Y te lo va a repetir Pablo, y te lo va a repetir Lutero, y te lo voy a repetir yo, y te lo va a repetir el pastor Hernández cuando esté aquí. Es lo que Él hizo. El nada soy yo. Él es el todo. ¿Qué debo de hacer? No, ¿qué hiciste tú? Te alabo, Señor. No tengo palabras, no tengo ya momentos de aquí a lo que me resta de mi existencia. Y no nomás eso. Yo podría, fíjense cómo lo voy a decir, lo que me resta de eternidad, en decir lo que tú te preparaste e hiciste por mí, perfecto, de una vez y para siempre. Yo lo alabo, y lo alabo con el corazón. Y lo alabo a nombre de ustedes también. ¿Por qué? Porque no hizo nada, muchachos. Jóvenes, no es un Dios que te viene a cansar. No es un Dios que te viene a decir a ver qué vas a hacer. No, cuando venga, ya no viene en relación con el pecado. Pero no te eches al lodo. Viene porque ya lo hizo. Ahora la fe significa cogerlo. ¿Y sabes qué es cogerlo? Ese sentido de cogerlo, Él te lo da como un regalo, que es la fe. Pero la fe no es un intercambio, la fe es un don. Entonces la única manera de entender la fe es una rendición. Tú te rindes. ¿Qué puedo decir, Señor, si lo hiciste completo y lo hiciste gratis? Por lo tanto, es mío, es tuyo y es para el que está enseguida de ti. De aquí en adelante yo quiero oírlos decir que un pecador le va a ir a predicar a otro pecador la grandeza del Señor, la grandeza de Cristo. Hablen, vean el libro de los Romanos, pero quiero que vean detenidamente el Evangelio de Juan. Qué cosa tan hermosa. El Evangelio de Juan empieza con un Cristo ya adulto. Él no tiene que ir a las profecías, a las genealogías. Irrumpe diciendo, ¿quién era Él? ¿Qué hizo Juan que era Él? Capítulo 1, del 1 al 16. Y luego, ¿quién dice Él que es el mismo? Ahí van a encontrar el gran yo soy en todos los capítulos del libro de Juan. Él es la vida, Él es el camino, Él es la puerta, Él es la verdad, Él es la vida, Él es el agua de vida, esos son los ríos de vida que saltan para vida eterna. Él es el pastor que viene por la oveja perdida, que soy yo y que eres tú. Él no nomás ofreció, sino que te dio el regalo de la salvación
Por eso es Cristo, Redentor, mi Rey y Señor, y lo alabo por la eternidad. A Él sea la honra, la gloria, por los siglos de los siglos. Y dice el pueblo, amén. En plena oscuridad brilló la eterna luz de Dios, y todo mal disipó en mi vivir. Ahora no ando perdido, he encontrado el camino. No vivo más errante, pues la preciosa luz iluminó mi ser. En plena oscuridad brilló la eterna luz de Dios, y todo mal disipó en mi vivir. Ahora no ando perdido, he encontrado el camino. No vivo más errante, pues la preciosa luz iluminó mi ser. Lámpara que ilumina mis pies. Decidí guardarla en el corazón y no pecar contra Él, y esa llama no se apagará. En plena oscuridad brilló la eterna luz de Dios, y todo mal disipó en mi vida.